Bienvenidos al Parque Jurásico. En estos momentos están entrando en el mundo perdido del pasado prehistórico, en un mundo de poderosos seres desaparecidos hace mucho de la faz de la Tierra, mundo que ustedes tienen el privilegio de ver por primera vez. ¿Qué tal amigos? Les saluda el séptimo youtuber y bueno, hoy les traigo un video especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver todas las referencias, guiños, easter eggs que pude notar en la serie de Jurassic World Camp Cretaceous con lo que fue la novela que le da origen a este universo cinematográfico. Así es, hablamos de Jurassic Park, escrita por Michael Crichton y liberada en el año de 1990. Así que iniciemos en materia. Primeramente, tengo que informarles de que todo lo que van a ver a lo largo del video va a estar construido primordialmente de la primera temporada. Sé que a fechas que estoy grabando esto han sido liberadas la segunda y tercera, pero no fue sino en esta primera temporada donde pude notar más marcados esos guiños a las novelas, a comparación con las otras dos. Pero igualmente hay algunas referencias muy buenas que fueron hechas a lo largo del resto de la serie, pero eso ya lo veremos más adelante. Una vez dicho esto, iniciemos. Y sí, mis amigos, no escucharon mal. Se acerca la alerta de spoiler. Con lo cual, te pido que si eres alguien que no ha visto la serie o no ha tenido la oportunidad de leer la novela, te pido que no veas este video, ya que siento que tu experiencia, si decides ver la serie y sobre todo leer la novela, se puede ver arruinada con lo que tengo que mencionar en esta parte. Una vez que lo hayas hecho, puedes regresar más tranquilamente. De lo contrario, si eres de esos valientes que dicen, no pasa nada, pues adelante, lo dicho está hecho. Así que veamos cuántos GIFs, easter eggs y referencias pudieron notar junto a mí, o cuáles fueron las que ustedes pudieron notar de primera mano. Así que iniciemos. Primeramente, antes de iniciar con los episodios, tenemos que presentar a nuestros protagonistas. Si bien varios de nosotros ya los conocemos, no cae mal darles una revisada de ver quiénes son estos personajes. Primeramente, pasemos con el grupo primario de personajes. Hablamos de los campistas, en los cuales va a caer el peso de las tramas, quienes nos van a mostrar cuál es su experiencia durante su estancia en el parque y posterior a él. Claro, ya lo veríamos en posteriores temporadas, pero iniciemos presentándolos. Primeramente, tenemos a Darius, siendo el, llamémoslo así, el líder de los campistas, el cual los ayuda a mantenerse unidos en los momentos difíciles. Se caracteriza por tener una gran afición hacia los dinosaurios y por tener una gran valentía. Entre aspectos importantes que podemos mencionar, podemos decir que su padre ha fallecido a causa de una enfermedad la cual nunca se nos dice directamente en la serie. Por otra parte, tenemos a esta Brooklyn, siendo la blogger o youtuber del grupo, la cual en un inicio llamémoslo así, documenta todo lo que ve en su estancia en el parque para posterior ir transformando su personalidad a hacer que conviva más con los demás, entre otros aspectos. Siguiendo con ello, tenemos a Sammy, la que vendría a ser el rol de un espía originalmente, siendo muy entusiasta y con una gran sonrisa, mas sin embargo tenía un secreto que guardarles a todos hasta que es revelado. Ya veremos en qué parte es. Luego de ello, tenemos a Yasmina, siendo la chica más atlética de un carácter duro, la cual en un inicio se niega a formar algún tipo de relación con alguno de los campistas, pero por circunstancias de ya sea que van surgiendo durante la trama o para tener interacción con los demás personajes, vemos cómo ella va poco a poco abriéndose. Luego de esto, tenemos a Kenji, siendo el estereotipo del niño rico millonario con el cual al inicio inicia de una manera muy soberbia, que dice, todos se deben a mí porque tengo dinero, pero a través de estar en su estancia en el parque y con los sucesos que van ocurriendo, vemos cómo su carácter y su personalidad se van moldeando y cambiando a lo largo de la misma. Luego de esto, tenemos a Ben, siendo el último campista del grupo de 6, con el cual podemos decir que en un inicio en esta primera temporada es una persona muy insegura, que le tiene muchos miedos a muchas cosas, de la cual se puede decir que es como el más débil, el eslabón débil en esta primera temporada en cuanto al grupo de campistas. Posterior veríamos su transformación en George de la Selva o un tipo de Tarzán, pero eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, pasando con personajes secundarios, tenemos a Deb y a Roxy, los cuales son los cuidadores del parque, los cuales nos van a ayudar a
hacer algunas referencias o guiños a la novela y que servirán como guardias o como un tipo de guía para nuestros campistas durante su estancia en el parque. Luego de esto, mencionando a personajes terciarios, puedes mencionar por ejemplo el científico Eddie o al doctor Henry Wu, los cuales Eddie nada más sirve para hacer una referencia al libro. Luego de ahí, el doctor Henry Wu es el mismo que aparece tanto en la película de Jurassic Park 1 como en las de Jurassic World. Más sin embargo, su presencia no es que sea demasiada, o no es que su presencia marque algún acontecimiento realmente importante, hablando de esta primera temporada. Ya las demás ya es debatible. Pero bueno, y estos son nuestros personajes. Una vez dicho esto, pasemos a analizar los episodios. Iniciando con los episodios, vemos que de primera mano aparecemos en bosque abierto, en selva abierta, y decimos ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En ese momento aparece un personaje y nos dice tienes que ser sigiloso, cuidado. Y es en ese momento cuando nos damos cuenta que estamos siendo perseguidos por una serie de velociraptores, los cuales vienen a darnos caza. En ese momento vemos que logramos ocultarnos, pero nuestro compañero no corre con la misma suerte. Y es en ese momento cuando vemos que el tiranosaurio se nos acerca y termina por devorarnos. Y vemos que aparece una pantalla que dice Game Over, con lo cual es momento de nombrar el primer guiño a la novela. ¿Por qué lo menciono? Porque el libro de Jurassic Park inicia con una historia llamada La mordedura del raptor, en la cual podemos ver cómo Ed Regis lleva a un trabajador que fue atacado por estos velociraptores, con una médico que se encuentra en Costa Rica, la cual este médico intenta ayudar a este personaje, pero lamentablemente termina sucumbiendo ante las heridas que ha tenido a causa de estos animales. Ella pregunta ¿qué le ha pasado? Ed Regis miente diciendo nada, le cayó una grúa encima, o tuvo un accidente con una grúa, a lo cual se nos da a entender que no es cierto. Pero lamentablemente, las últimas palabras de este individuo son raptor, raptor, con lo que el ataque de estos velociraptores simula el ataque que sufrió este personaje en la novela. Pero siguiendo la serie, nos quedamos que había aparecido la pantalla de Game Over, con lo cual se nos da luego una introducción de quién es Darius y de que tiene el sueño de ir a Jurassic World, que lo había acordado así con su padre. Pero bueno, luego de esto decide volver a intentar a pasar el juego, y es aquí cuando podemos ver de que por conveniencia del guión del juego logra escapar de las mandíbulas del tiranosaurio, llegando a una pila de huesos, en las cuales hay de varios animales y de varios dinosaurios, en la cual podemos destacar la caja de resonancia de un velociraptor, la cual usa para poderse librar del tiranosaurio. ¿Cómo? Como lo hicieron en Jurassic Park 3, que el Dr. Alan Grant la usa para salir ileso del ataque de los velociraptores, que querían recuperar sus huevos. Entonces, el tiranosaurio que se acercaba a nosotros es interceptado y atacado por los demás velociraptores que acabaron con nuestro compañero, siendo una distracción perfecta para que el protagonista del juego pueda escapar en un helicóptero, con lo cual pudimos ver el guiño a lo que fue el final de Jurassic Park 1 y cómo estos velociraptores reflejan el mismo render o el mismo plano que pudimos apreciar en la película de 1993. Con lo cual de ahí se nos da a entender de que Darius ha ganado un viaje todo pagado o ha ganado un viaje para estar en la atracción de Jurassic World Can Cretaceous. Con lo cual se nos aparece también el personaje de Mr. ADN, personaje que me agradó mucho verlo en esta parte. En un siguiente plano podemos apreciar cómo Darius ya se encuentra en Isla Nublar, en la cual podemos ver también el primer plano hacia nuestros protagonistas, en las cuales podemos ver por ejemplo a esta Jasmine, Brooklyn, a esta Sammy y este Ben, y por supuesto a Darius, y también se nos da una introducción a quienes son David Roxy, los cuidadores. Luego de ahí van a recoger a Kenji, siendo el último campista que estaría en el grupo de estos 6 protagonistas. Una vez que están todos reunidos, son transportados hacia el campamento, pero su viaje se ve interrumpido ya que hay un producto fuera de contención, producto al cual David Roxy tiene que atrapar, que está en la zona en la cual ellos se encuentran, para darnos cuenta de que se trata de un pequeño Compsognathus, un pequeño compi, que termina encima de Darius y posterior siendo atrapado por la señorita Roxy. Y a la par con la novela, vemos que este es un guiño a la misma, ya que después de la mordedura del raptor, se nos es introducida a una familia que va a vacacionar en una playa de Costa Rica, en la cual podemos ver cómo la hija de esta termina separándose y decide ir a explorar la playa, en la cual se topa con uno de estos pequeños compis. Ella cree que es un ave, una criatura amistosa,
pero para su mala suerte se da cuenta de que no es así. El compi termina atacándola. Y ya ni nombremos la otra historia que va ligada con esto, de cómo estos desgraciados, estos asesinos, acabaron con la vida de un ser inocente, como lo están viendo en pantalla. Pero bueno, ahí lo dejo para quien le interese. Pero siguiendo en la película, bueno, siguiendo en la serie, vemos que nuestros protagonistas son llevados hacia el campamento. Y una vez ahí se les da indicaciones y órdenes de cómo va a ser el itinerario y otras indicaciones. Luego de esto, vemos que son llevados a un mirador con una tirolesa, en la cual están llamémoslo así, en una pequeña sección del hábitat de los herbívoros, los cuales podemos ver Sinoceratops, Parasaurolophus y Brachiosaurus. Este último es importante, porque nombremos la novela nuevamente. Pasando la historia del Compsognathus, se nos es introducido al Dr. Alan Grant e Elizalde, en la cual se les es enviada una radiografía de un Compsognathus, un compi que fue encontrado muerto a causa de un mono araña, si no mal recuerdo. Luego de esto, reciben una invitación de Hammond para que vayan a asistir un fin de semana en el parque, para que lo evalúen entre otras cuestiones, en las cuales ellos terminan accediendo. Una vez que son trasladados de Costa Rica hacia Isla Nublar, se topan en un helicóptero, en la cual se monta también otro protagonista de la novela, como lo es Ian Malcolm, un matemático, el cual está también ahí para supervisar unas cuestiones en la isla, pero de él hablaremos un poco más adelante. Una vez que nuestros protagonistas han llegado a la isla, se bajan del helicóptero y descubren que hay una cabeza, donde descubren que es un apatosaurio, en la cual posterior podemos ver cómo se asuman otras 2 o 3 cabezas más, siendo este el primer dinosaurio que nuestros protagonistas ven en cuestión. Y es aquí en ese momento cuando podemos ver de que el guiño que tiene Darius junto al Brachiosaurio es el guiño que vemos en la novela de nuestros protagonistas con el apatosaurio, siendo el primer dinosaurio que ellos ven, igualmente como lo pudimos ver en la película de 1993, que da origen a uno de los memes más famosos. Cuando por fin logras conquistar a aquella chica o aquel chico que te gusta, y sucede que... Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Pero regresando a la serie, vemos de que Darius se quedó con las ganas de ver más dinosaurios, y es en ese momento cuando decide fugarse de noche, pero es interceptado por esta Brooklyn y Kenji, el cual dicen, ¿a dónde vas? Y él dice, pues tengo ganas de ver más dinosaurios. Bueno, tengo un lugar a donde ir. Y llegan al recinto de los velociraptores, en el cual por una imprudencia de Kenji termina haciendo que el teléfono de esta Brooklyn caiga en el recinto de los velociraptores. Kenji se mete para recogerlo y dice, voy a fotografiar a unos dinosaurios para tu blog. Es en ese momento cuando aparece Blue y empieza a acechar a Kenji. Entonces en ese momento Darius se baja a ayudarlo, pero la Raptor Squad llega y los empieza a acechar, y es en ese momento cuando se termina este primer episodio. Iniciando el segundo capítulo, vemos como nuestros protagonistas siguen siendo acechados por la Raptor Squad. Entonces en ese momento llega Dave y Roxy y otros elementos de seguridad a rescatarlos, en los cuales después son trasladados de regreso hacia el campamento, donde son cuestionados por sus acciones. Darius buscaba decir la verdad de que Kenji había sido imprudente y tiró el teléfono de esta Brooklyn en el recinto, pero llamémoslo así, Kenji logra persuadir a Darius para que no diga la verdad, con lo cual terminan castigados Darius y Kenji, pero Brooklyn libre de acciones. Con esto hay que nombrar otro guiño a la novela. Después del avistamiento con los apatosaurios, podemos decir de que nuestros protagonistas son llevados al centro de visitantes, en el cual se instalan. Una vez instalados, los llevan a ver el recinto de los velociraptores, donde se nos dice que son criaturas muy salvajes, muy violentas y sobre todo muy inteligentes, con lo cual les tienen mucho cuidado a estos animales. Luego de esto, podemos decir que la escena cuando Kenji, Brooklyn y Darius van al recinto de los velociraptores sería la visita que hacen nuestros otros protagonistas en la novela. Pero sigamos con la serie. Podemos ver que Kenji y Darius son castigados, mientras el resto de protagonistas se van a una visita en el laboratorio, en la cual ocurren cuestiones importantes. Iniciemos. Primeramente, Brooklyn empieza a grabar todo lo que hay en el laboratorio, pero aparece el personaje de Henry Wu a decirle que por favor no lo haga. Entonces esta Brooklyn lo convence de hacerlo e incluso le saca algunas palabras que se ven interrumpidas por Sammy, en la cual empieza a cuestionar todo lo que hay en el laboratorio, donde se nos hace mención al ADN de rana, al espécimen de un mamut congelado y a su oficina ultra secreta. En esta última, Brooklyn buscará infiltrarse, y cuando lo logra, se topa en el camino con Sammy, en la que le pregunta, ¿tú qué haces acá?
y ella responde que pensó que por ahí era el baño. Luego de ello, vemos que ya Brooklyn entra en forma a la oficina y en ese momento empieza a checar y ver todo lo que hay en ella. En ese momento podemos ver, por ejemplo, en la pantalla unos guiños a Tiranosaurio, al Carnotaurus, a Blue y al fósil del espinosaurio de Jurassic Park 3. Luego, cuando empieza a checar algunos documentos, podemos ver de que hay uno que dice Indominus Rex, a lo que ella se cuestiona qué es, pero en ese momento está atrapada por Henry Wu. Mientras esto sucedía con el resto de protagonistas, podemos ver de que ellos están viendo todo lo que hay en el laboratorio. Luego de ello vemos que un pequeño anquilosaurio nace en vista de los campistas, primeramente ayudado por Ben, a nacer esta cría de anquilosaurio. Luego de ello aparece el Dr. Henry Wu molesto y echando a los demás campistas de su laboratorio, manifestando que no hay respeto por lo que hace. Y es aquí cuando volvemos con nuestros protagonistas de Kenji y Darius, los cuales los ven muy cansados y les preguntan pues qué pasó, qué hicieron. Pero antes de ir con estos personajes, revisemos algunos guiños a la novela. Luego de haber visto el recinto de los velociraptores, vamos al laboratorio, en el cual Alan Grant y compañía logran presenciar el nacimiento de una cría de velociraptor, ayudada por Timmy primordialmente, con lo cual el guiño que pude notar en esta escena del laboratorio tiene que ver mucho. Si en la novela vimos el nacimiento de una cría de velociraptor, aquí vemos el nacimiento de un pequeño anquilosaurio, en un caso ayudado por Timmy y en el otro ayudado por Ben. Luego de esto, nombré el ADN de rana, el cual es importante, ya que como lo habrán visto en la película y como lo hemos leído en la novela, podemos ver de que dice el Dr. Henry Wu que creó a los dinosaurios con el sexo de hembras, con lo cual es imposible que puedan procrear en Jurassic Park, pero nos damos cuenta de que no es cierto en ambos casos, tanto en la película como en la novela. ¿Y a qué se debe esto? A que como estos animales tienen ADN de rana, algunas ranas pueden cambiar de sexo, con lo cual igual los dinosaurios pudieron cambiar de sexo para procrear. Pero prosigamos con la serie. Volviendo con Kenji y Darius, vemos que ellos están cansados, pero retomemos el punto de partida. Una vez que nuestros protagonistas se fueron al laboratorio, ellos dos empiezan a discutir, diciendo Darius que quería ver dinosaurios y que no quería estar haciendo eso, a lo que Kenji le dice: tranquilo, Dino Nerd, tengo algo que mostrarte. En ese momento vemos cómo le lleva a una serie de ductos que se encuentran por debajo de la isla. Ductos secretos, dice: yo conozco todos estos ductos y te voy a llevar a un lugar interesante. Y es así como llegan al recinto del Carnotaurus, en la cual al inicio no encuentran la reja, con lo cual Darius piensa que Kenji le está tomando el pelo. Pero tras un malentendido y que se avienta una piedra, vemos de que encuentran una valla o una reja de seguridad, en la cual dicen: está muy extraño, ¿por qué está de esa forma la reja? Para darse cuenta que estaban dentro del recinto. Dice aquí cuando aparece el primer Carnotaurus, el cual cuando los ve busca darles caza. En ese momento Kenji y Darius en una persecución logran escapar, de la cual el Carnotaurus resulta herido. Y entonces en ese momento Kenji bautiza o nombra a Carnotaurus como Toro, el cual va a ser uno de estos antagonistas que vamos a ver a lo largo de esta serie. Más específicamente en esta primera temporada y con un pequeño cameo en la segunda, pero detalles menores. Luego de esto, los campistas deciden regresar al punto de origen y es cuando se van corriendo de nueva cuenta. Y es cuando llegan muy cansados y sucede lo del inicio, que qué había pasado, que porque están tan cansados. Ellos dicen que nada, pero nosotros sabemos que no es cierto. Y aproximándonos al final de este episodio, en el cual podemos apreciar cómo ya es de noche y vemos que entre la oscuridad hay una silueta de una persona que está caminando en bosque abierto. Luego podemos apreciar cómo un dron empieza a descender y en el cual se le es conectada una memoria con el logo de Jurassic World, el cual termina abandonando la isla. Y de ahí se termina el episodio. Con lo cual es un pequeño guiño que hay un infiltrado o que hay un espía en la isla, tanto en la serie como en la novela, pero lo veremos un poco más adelante. Iniciando el tercer capítulo, podemos ver cómo inicia con un creepypasta, narrado por el personaje de Darius, el cual se ve interrumpido por una fotografía de Brooklyn y por una tormenta, donde posterior podremos ver cómo nuestros campistas intentarán tener interacciones entre ellos, de un modo muy fallido o de un modo muy pobre. Pero con esto nos da paso a la siguiente escena. Llega el día siguiente y con ello podemos apreciar cómo Dave y Roxy prepararon una actividad especial en las girosferas,
en las cuales se les dice que podrán ver algunos herbívoros, pero tal parece que la actividad les peligra por una tormenta. Y es aquí donde mencionamos nuevamente guiños a la novela. Terminando la visita en el laboratorio, ha llegado el momento de descubrir el Parque Jurásico. Así es. Vemos que el personaje de Ellie Sattler, Ian Malcolm, Alan Graham, Timmy, Lex y Ed Regis se montan en los Ford Explorer o en los coches autoconducidos para descubrir el Parque Jurásico, en la cual podemos ver criaturas como son el Dilophosaurus, el Tiranosaurio Rex y el Estegosaurio. Y este último es importante. ¿Por qué? Porque cuando llegan a su recinto vemos de que notan que hay un espécimen tirado, con lo cual se preguntan qué está pasando, donde se bajan del Ford Explorer para descubrir que este estegosaurio está enfermo. Contrario a lo que vimos en la película, si ven en la película ayudan a un Triceratops, aquí en la novela es un estegosaurio el animal que está enfermo. Por otra parte, aquí es donde el doctor Alan Grant descubre huevos y dice: ¿de qué son estos huevos? ¿Son de algún animal o a menos que tengan avestruces? Estos son huevos de dinosaurio, donde empieza una confrontación con la sala de control y el laboratorio, diciendo que eso es algo imposible, ya que en Jurassic Park todo lo creado o todos los animales son hembras, con lo cual empieza una cuestión de cómo puede ser posible que se estén reproduciendo. Y entonces en ese momento vemos cómo Ian Malcolm les da la razón de: ¿saben qué? Ustedes están cometiendo un error, pero esa parte la explicaré más adelante. Por otra parte, vemos cómo el doctor Alan Graham dice: ustedes mencionaron que había ADN de rana, ¿verdad? Dicen sí. Bueno, se debe a que gracias al ADN de rana es que estos animales pueden cambiar de sexo, pero esto ya lo vimos en el episodio anterior. Luego de ello, vemos de que hay una tormenta que se está acercando, con lo cual dicen: ¿sabes qué? No podemos terminar la gira hoy, tendremos que terminar la gira mañana. A lo cual Hammond se molesta, pero dice: bueno, por el bien de los campistas. Entonces en ese momento vemos que están regresando, pero vemos de que llamémoslo así, las comunicaciones se ven cortadas, de que la corriente ha caído. Y aquí muchos se preguntan qué está pasando, pero lo veremos un poco más adelante. Prosiguiendo con la serie, podemos apreciar de que el viaje en las girosferas es el viaje que realizan nuestros protagonistas en los Ford Explorer, de que la tormenta que está acechando el viaje tanto en la novela como en la película, como en esta serie, está presente, con lo cual son guiños muy directos a lo que pudimos apreciar. Pero dejando eso de lado, vemos que nuestros campistas se montan en nuestras girosferas y vemos de que llevan un paseo tranquilo, hasta que llega un momento en que se pierden las comunicaciones y Dave y Roxy deciden alejarse del área para tratar de buscar un lugar donde tengan mejor recepción o mejor señal. Pero vemos que tras la tormenta hay un rayo que asusta a un Sinoceratops, el cual termina alejándose del grupo de dinosaurios donde se encuentra, o la manada de dinosaurios. Los protagonistas deciden seguirlos, y tras un malentendido entre dinosaurios, inicia lo que es una estampida. Nuestros personajes, para salvarse, corren a bosque abierto, en el cual vemos cómo terminan en diversos puntos, llegando con la parte de Dave y Roxy. Vemos cómo su coche o su vehículo en el que ellos iban termina sucumbiendo ante la estampida de los dinosaurios, haciendo que el coche quede encima de ellos. Para fortuna logran salir ilesos de la misma. Y después de ello, vemos cómo esta Sammy y esta Jazz terminan chocando con un tronco, del cual construyen una rampa hecha de ramas para poder, llamémoslo así, saltar ese tronco. Vemos que la girosfera donde iban Kenji y Ben termina descomponiéndose, haciéndonos un guiño a lo que vimos en Jurassic World con la escena de Zack y Gray, un plano muy similar. Luego de esto vemos cómo estos dos últimos se terminan encontrando con esta Jazz y Sammy, donde deciden subirlos a su girosfera, y finalmente llegando al punto donde están esta Brooklyn y Darius. Pero antes de seguir con estos dos, hay que meter un poco de trasfondo de ellos. Una vez que las girosferas fueron a parar en diversos puntos, vemos cómo esta girosfera termina cerca de un Sinoceratops. Para esta Brooklyn se le hace fácil y se baja a grabar al dinosaurio, pero este último se termina irritando y termina atacando la girosfera, donde estaban Brooklyn y Darius, aventándola a un tipo de fango o arena movediza. Y es en ese momento cuando llegan nuestros protagonistas. Pero volvamos a la novela. Una vez que la electricidad se ha ido,
vemos cómo nuestros protagonistas terminan en el recinto del tiranosaurio, con lo cual podemos ver cómo el personaje de esta Lex, con unas gafas de visión nocturna, alcanza a ver a dos especímenes de Velociraptor dirigiéndose a toda velocidad a un barco, en el cual vemos cómo abordan con dirección hacia tierra firme, con lo cual tienen que avisar al barco de que llevan a dos fieras a bordo. Pero eso lo tocaremos más adelante. Luego de esto, podemos notar cómo el personaje de Timmy agarra las gafas de visión nocturna y se pone a ver el recinto del tiranosaurio, en el cual podemos ver cómo Timmy ve directamente a los ojos a esta fiera que los está cazando. Se acerca a la cerca eléctrica y al ver que no está electrificada, prosigue a destruirla, en la cual el personaje de Ed Regis e Ian Malcolm del miedo terminan saliendo de sus respectivos vehículos, siendo Ian Malcolm interceptado por las mandíbulas de este y termina aventándolo por los aires, agarrándolo desde el lomo si no me recuerdo. Luego de ello, prosigue a destruir el coche donde se encuentran Timmy y Lex, haciendo que el coche termine arriba de un árbol. Y hablaremos de eso un poco más adelante. Luego de esto, vemos cómo Alan Grant intentaba ayudar a Ian Malcolm, pero el tiranosaurio detecta un ruido, pero no lo ve. En ese momento, se pone a inspeccionar el coche y hace una serie de gruñidos, un rugido, para tratar de buscar señal de este Alan Grant, pero vemos que no tiene respuesta, con lo cual en ese momento Alan Grant se da cuenta de que si permanece quieto, es invisible ante el dinosaurio. Cosa contraria a lo que vimos en la película, vemos de que él dice, su misión se basa en el movimiento. ¿Cómo él lo sabía? Bueno, en el libro él lo descubre, y es un guiño brutal. Luego de esto, vemos que el dinosaurio, tras no encontrar a Alan Grant, no encontrar al humano, termina pateando el coche, saliendo el coche y Alan Grant volando. Y en ese momento el tiranosaurio ruge de frustración. Pero sigamos viendo qué nos ofrece la serie. Una vez que el resto de campistas llegan al punto donde se encuentran Brooklyn y Darius, vemos que los intentan ayudar, teniendo fracaso en su primer intento. Luego de ello, vemos como el Sinoceratops entra en escena, a lo cual todos se preocupan porque no saben si los va a atacar o qué es lo que va a suceder. En ese momento, el personaje de Sammy logra calmar al Sinoceratops y en un guiño a cómo entrenar a tu dragón, logra calmarlo. Luego de ello, vemos cómo prosiguen a armar un tipo de grúa con unas hojas y el Sinoceratops para tratar de ayudar a Brooklyn y Darius, los cuales ya una vez que está completado el mecanismo, Darius logra amarrar bien la girosfera y logran sacarlos del fango o de la arena movediza. Luego de ello, vemos cómo llega el personaje de Dave y Roxy, los cuales se quedan preguntando qué vamos a hacer con estos chicos, ya que esto no me lo esperaba o no lo esperaban de estos muchachos. Pasando las referencias que pude notar aquí, pero no de la novela directamente, sino de películas, cuando Sammy calma al Sinoceratops, vemos ese guiño en cómo entrenar a tu dragón, cuando Hippo le pone la mano ya sea en el hocico o en la nariz al dragón chimuelo, cosa que pudimos ver de igual manera junto al Sinoceratops por parte de esta Sammy. Luego de ello, hubo otro guiño que siento que no fue tan mencionado en su momento y fue un guiño que pude notar a la serie de películas de Terminator, siendo más específico a la segunda entrega, en la cual en la final podemos ver cómo el personaje de Arnold Schwarzenegger / Terminator termina hundiéndose en la lava, pero antes de ser quemado en su totalidad, este último levanta el puño en señal de que todo salió bien, y es ese guiño que pude notar de igual manera en la escena donde Brooklyn y Darius ya están a punto de hundirse en su totalidad. Y por último, esa escena de Brooklyn y Darius cuando se están hundiendo me recuerda mucho a lo que vimos en Jurassic World Fallen Kingdom, la escena cuando Claire y Franklin logran escapar de la erupción volcánica y de la estampida de dinosaurios cuando caen más específico a la parte del océano que también se están hundiendo, ya sea porque Franklin y Claire estarían bien representados por el personaje de Brooklyn y Darius. Es una curiosidad que dejaré aquí. Por otra parte, y aproximándonos al final de este episodio, podemos ver cómo nuestros campistas regresan al campamento, en el cual vuelven a tener interacciones, ahora de un modo más efectivo. Y dentro de estas interacciones podemos, por ejemplo, nombrar donde el personaje de Jazz le enseña una serie de dibujos a esta Sammy, en la cual le dice, ¿sabes qué? Pues me gusta dibujar. Y le enseña los dibujos de unos
velociraptores me parece y un tiranosaurio que está devorando a una persona. Luego de ello, pasamos a una interacción que están teniendo esta Brooklyn y este Darius, en el cual podemos apreciar cómo logran compenetrarse más, o logran hacer un vínculo un poco más fortalecido en cuanto a una relación o una confianza, llamémoslo así. Y llegando al último plano, podemos ver cómo está Brooklyn está editando el video para subirlo. En ese momento descubre que el personaje de Sammy le tomó como una serie de muestras o le hizo algo al Sinoceratops y lo metió en un frasco. Y es aquí donde termina el episodio. Pero nombremos las referencias al libro. Mientras el ataque del T-Rex se producía, podemos ver cómo en la sala de control se preguntan qué está pasando, pero pongamos contexto a lo mismo. Antes del ataque podemos ver cómo el personaje de Dennis Nedry, el técnico y programador de la isla, había solicitado una Coca-Cola que nunca se le fue llevada. Entonces dice, al demonio con ustedes, yo voy por mi Coca-Cola. Entonces en ese momento es cuando inicia su plan. Y ahí nos damos cuenta de que Dennis Nedry es un espía que fue contratado por una empresa llamada Biosyn, lo cual es llamémoslo así, es la competencia de la compañía de Hammond para crear dinosaurios, en la cual podemos decir que es una rival de InGen. Luego de esto, vemos cómo el personaje interlaza las líneas para que no haya comunicación y corta la electricidad. Esto con el fin de que no sea descubierto mientras ejecuta su plan. Se dirige al laboratorio y con la electricidad apagada es fácil entrar ya que no hay puertas de seguridad. Y ahí es donde empieza a robar una serie de embriones, los cuales se los va a entregar a llamémoslo así, a un cómplice de esta compañía que lo está esperando en el muelle. Luego de ello, vemos cómo logra hacer esto y logra salirse, con lo cual muchos empiezan a votar ¿dónde carajos está Nedry? Y hasta lo podemos ver con esos tonos agresivos, donde se nos informa de que ha sido visto que salió en un jeep que contenía unas armas. Luego de ello, vemos esto en la serie. ¿En qué momento? Cuando el personaje de Sammy está tomando una serie de muestras, podemos ver de que hace alusión a cuando Dennis Nedry está robando los embriones. La parte de cuando no había comunicación antes de que iniciara la estampida es igualmente una alusión a lo mismo. Cuando vemos de que dicen no hay comunicaciones en las novelas porque Dennis Nedry interceptó todas las líneas para que no pudieran comunicarse y obviamente no ser descubierto en el proceso. Luego de ello, cuando el coche de esta Debbie Roxy termina encima de ellos, podemos ver que es una referencia cuando el tiranosaurio pateó el coche dejando al pobre de Timmy arriba de un árbol. Y termina justamente en un plano muy similar en el cual el coche termina de cabeza arriba del árbol, claro está, donde por fortuna del pequeño Timmy logra escapar antes de que el vehículo le caiga encima. Pero bueno, veremos qué más nos ofrece el siguiente episodio. Iniciando con el cuarto episodio, podemos ver cómo inicia con un flashback, donde vemos cómo Darius habla con su padre, diciéndole que se va a estrenar una nueva atracción en Jurassic World, la cual se preguntan qué podría ser, y se menciona por el nombre del Carnotaurus. Pero luego de ello, vemos cómo el flashback termina y pasamos a un plano donde vemos un helicóptero volando, helicóptero que nos recuerda mucho a Jurassic World, pero ahorita lo menciono. Vemos que Dave y Roxy están tratando de comunicarse con la señorita Claire para hablar con la situación del parque y de los campistas, pero al no tener respuesta inmediata deciden ir llamémoslo así, al centro de Jurassic World para tratar de buscar ayuda o tratar de localizar a la señorita Claire para hablar de lo mismo. Luego de ello, vemos como el personaje de Darius entra muy entusiasta a una sala a tratar de ver cuál va a ser la siguiente actividad, donde habla del kayak y que no sé qué. Pero el personaje de Kenji le informa que les han dejado solos, en la cual les dicen, ¿saben qué? Tendremos que arreglar unos asuntos, pero necesitamos que se queden en las instalaciones del campamento. Claro, en una nota escrita. Luego de ello vemos cómo se nos hace, llamémoslo así, un dibujo que hizo el personaje de Ben, de cuando conoció o cuando está imaginándose que está jugando ajedrez con el pequeño Bumpy, el pequeño anquilosaurio. En lo cual tengo que ser honesto que esa cosa de ahí es un Pikachu. O sea, sé que tiene forma de anquilosaurio, pero para mí eso es un Pikachu. Pero dejando eso de lado, vemos como después entra a Brooklyn toda enojada, preguntando quién le había tomado el teléfono. Y sobre todo sospechaba de Sammy. Le dice, ¿tú no tomaste mi teléfono? Entonces se lo dice en un tono como de amenaza agresivo, a lo cual el personaje de esta Jazz
interviene por ella y le dice, oye, ella no tiene tu estúpido teléfono, así que mejor olvida eso. Y empezó una serie de tensión en el grupo. Pero en ese momento vemos que se escucha un rugido, a lo cual nuestros protagonistas se preguntan qué es y abandonan las instalaciones del campamento. Pero dejan el walkie-talkie en el cual se escucha como se grita, producto fuera de contención, producto fuera de contención. Vámonos de nueva cuenta al inicio. ¿Se acuerdan que mencioné que había un helicóptero? Bueno, es porque en este día están ocurriendo los acontecimientos de la película de Jurassic World, en los cuales podremos ver cómo esa escena con el helicóptero es de esa escena cuando está llegando el personaje de Masrani a la isla junto a Claire. Luego de ello, cuando vemos que dice producto fuera de contención, es cuando el Indominus logra escapar. Pero sigamos con el episodio. Vemos que nuestros protagonistas han llegado al mismo mirador donde se encuentra la tirolesa, donde alcanza a ver a un brochiosaurio y a una serie de guardias que les piden que se bajen, que no es seguro, que no sé qué, pero ellos no les entienden. De pronto vemos que el brachiosaurio misteriosamente es atacado, pero no se ve por qué. Luego vemos cómo se nos introduce al Indominus Rex, el cual acaba con la vida de los, llamémoslo así, de los elementos de seguridad que habían ahí cerca de el mirador. Vemos que nuestros protagonistas se espantan porque ese dinosaurio no está en la lista de especies y se preguntan qué es. Donde dice Sammy, esta cosa yo lo dice, no, Brooklyn, esta cosa yo la leí. Es él, y Sammy le interrumpe diciendo Indominus Rex. ¿Cómo tú sabes de eso?, le pregunta Brooklyn. Pero lo dejamos ahí. Vemos que el Indominus lo descubre y termina por atacarlos. Mientras que nuestros protagonistas, para poder salir con vida, se suben en la tirolesa. Pero vemos de que lamentablemente no alcanzan a llegar a su próximo destino, al otro punto de la tirolesa. Y es aquí cuando inicia un flashback y cuando iniciamos los guiños a la novela. Un guiño que se me pasaba a comentar del episodio anterior. Pudimos ver cómo esta Jazz logró dibujar a un tiranosaurio devorando a una persona. Bueno, ¿a qué se debe esto? Sigamos con la historia. Una vez que el ataque del tiranosaurio y el escape de Dennis Nedry con los embriones ha ocurrido, vemos cómo el personaje de Timmy está buscando a su hermana, la cual la encuentra en un ducto o en una pequeña alcantarilla, en la cual después de un rato logra convencerla de que salga. Y buscando ayuda, sus plegarias o sus gritos son respondidos por Alan Grant, y también escuchados por el personaje de Ed Regis, el cual él estaba encargado de cuidar a los chicos, pero del miedo los dejó solos, con lo cual decide, llamémoslo así, tomar valor y dirigirse con ellos. Buscándolo, vemos de que el personaje de Alan Grant detiene a los chicos y los mantiene quietos, y los chicos no saben por qué hasta que escuchan o sienten una respiración. En ese momento, el personaje de Ed Regis lo sigue buscando. Y luego vemos cómo aparece un tiranosaurio, pero es un espécimen más joven, porque a comparación con la película, en la novela fueron creados dos especímenes, uno más grande y uno más chico. En este caso, el que los atacó fue el espécimen más grande, pero en esta segunda parte aparece el espécimen más pequeño, el cual empieza a jugar con Ed Regis para posteriormente devorarlo. Cosa que pudimos también notar, por ejemplo, en la película con el personaje de Gennaro, si no mal recuerdo. Luego de esto, ese guiño cuando ya se hace el dibujo, hace alusión a esta escena. Por otra parte, de este cuarto episodio, ¿qué podemos mencionar? Que cuando se habla de un producto que está fuera de contención, se nos hace referencia a que la sala de control se han dado cuenta de que los tiranosaurios han escapado. De que cuando los tiranosaurios han matado, por ejemplo, los elementos de seguridad, es esa escena cuando se dan cuenta de que muchas personas están muriendo a causa de este carnívoro. Pero bueno, veamos qué más hay en la serie. Volviendo con el flashback, vemos cómo se hace una visión del personaje de Darius haciéndole una visita a su padre que está hospitalizado, en el cual se nos habla de que aún tienen esa meta pendiente de ir a Jurassic World. Pero vemos que lamentablemente por parte de su padre no logra ganar a esta enfermedad. Luego de ello, vemos como nuestros protagonistas despiertan en bosque abierto y se preguntan dónde estamos, qué vamos a hacer, qué pasa. En ese momento dicen regresemos al campamento. Y en ese momento nos damos cuenta de que sí, efectivamente el personaje de esta Sammy tomó el teléfono de Brooklyn, nada más que el teléfono está totalmente destruido por la caída. Luego de ello, vemos que los protagonistas logran llegar a, llamémoslo así,
a las instalaciones donde estaba el campamento, pero vemos que han sido destruidas por el Indominus Rex, en la cual de igual manera podemos ver un coche que está volteado, igualmente referencia al ataque del tiranosaurio. Y después de ahí podemos ver cómo nuestros protagonistas empiezan a discutir unos con otros, pero el personaje de Darius logra tranquilizarlos o calmarlos, diciéndoles que no pueden hacer esto si están divididos, y en ese momento se unen y deciden regresar, llamémoslo así, a las instalaciones principales de Jurassic World para buscar ayuda o tratar de localizar a Debbie Roxy. Y es en ese momento cuando pasamos al plano final del capítulo, donde vemos de que el Indominus Rex ha llegado al recinto de Toro, en el cual se topan cara a cara, y vemos que en el capítulo siguiente destruye la cerca que contenía a Toro, y es ahí donde termina este episodio. Pero pasemos a las referencias. Regresemos con el personaje de Ellie. Ella se decidió quedar en el recinto del estegosaurio para ver cómo evolucionaba la salud de este. Luego de ello, una vez que termina la observación, vemos cómo regresa junto a otro personaje a través de un paseo, o a través de, llamémoslo así, de un canal o de un camino especial para los cuidadores del parque. Luego de ello, vemos cómo cruzan por el recinto del tiranosaurio, en el cual descubren que ha escapado y deciden buscar sobrevivientes, donde encuentran partes del cuerpo de Ed Regis y a Ian Malcolm. A este último lo suben en el coche y es llevado a la zona hospitalaria o a la zona médica, en la cual podemos ver cómo logran llegar, por lo cual haciendo una referencia igualmente a la novela y a lo que vemos en la serie, cuando nuestros campistas deciden regresar ya sea al campamento o a la parte central de Jurassic World, es lo que vemos que pasa con Alan Grant, Timmy y Lex, ya que dicen, bueno, no podemos quedarnos aquí a arriesgarnos, tenemos que movernos e ir de regreso hacia el centro de visitantes, la cual vemos cómo comprenden su marcha de regreso, cosa que podemos ver simulada, por ejemplo, con nuestros protagonistas o en este caso nuestros campistas. Iniciando el siguiente capítulo, vemos cómo nuestros protagonistas continúan su trayecto de regreso al parque o las instalaciones centrales. En ese momento se topan con el recinto de Toro, en el cual muchos se preguntan si se habrá escapado, qué es lo que ha sucedido. Donde descubre Darius de que Kenji no pudo guardar el secreto y le contó a todos sobre que fueron a este recinto del Carnotaurus, a lo cual no le creían hasta que ven el recinto. Pero bueno, deciden continuar con su trayecto, donde podemos ver de que aparece Toro acechándolos, más específico siendo su pata. Luego de ello, vamos con Deb y Roxy, los cuales están tratando de buscar ayuda, y se topan con la tarjeta de feliz cumpleaños de un tal Eddie, el cual mencionaremos más adelante. Luego de esto, vemos como en un giro, esta Roxy logra abrir un cajón, en la cual hay una serie de walkie-talkies que a través de las pantallas y los sonidos que estos emiten, podemos ver la carnicería que se está librando allá afuera, a manos del Indominus Rex. Para todos aquellos que hemos visto Jurassic World, sabemos de qué escena estamos hablando, cuando llegan esos elementos de seguridad para ver su día final, a manos de esta fiera o a manos de este monstruo. Posterior a ello, podemos ver cómo nuestros protagonistas continúan su viaje, en la cual vemos cómo el personaje de Sammy intenta confesarle a esta Jazz que sí, efectivamente, ella tomó el teléfono de Brooklyn, pero no tiene oportunidad de hacerlo, ya que llegan a una parte donde vemos el cadáver de un anquilosaurio adulto y una girosfera volteada. Para todos aquellos que hayan visto igualmente Jurassic World, la primera, saben de qué escena hablamos. Y nuestros protagonistas se preocupan. Luego escuchamos ruidos raros y nuestros campistas se refugian, pensando que podría tratarse de algún depredador, pero en ese momento nos damos cuenta de que es el pequeño Bumpy, con lo cual el personaje de Ben se alegra demasiado de ver a este amistoso anquilosaurio. Luego de ello, vemos como dicen, pues bueno, hay que continuar nuestro trayecto. Durante el camino, vemos como los campistas se preguntan que por qué Ben tarda tanto. Y dicen, no traes al pequeño anquilosaurio con nosotros, ¿verdad? Y dicen, no, ¿cómo crees? Y termina Bumpy resbalándose de las hierbas que lo ocultaban. Dicen, no podemos llevárnoslo, pesa demasiado. Luego dice, ¿por qué no tomamos mejor la van que está por allá? Señalando la camioneta donde iban los elementos de seguridad, en la cual descubren que hay una tablet. Dicen, qué extraño, los brachiosaurios no están en su recinto.
y si no me recuerdo creo que están en el recinto de los gallimimos. Luego de ello vemos cómo son interceptados y atacados por el Indominus Rex, de los cuales estos últimos logran escapar, pero el Indominus dice bueno, iré detrás de ellos. Veremos que nuestros personajes han llegado a un laboratorio, pero antes de seguir nombremos más guiños a la novela. Una vez que están en camino, Alan Grant, Timmy y Lex deciden que es algo tarde para seguir, por lo cual tienen que descansar. Y en ese momento Alan Grant dice, bueno, voy a intentar activar los sensores de movimiento, los cuales intentan llamémoslo así, activar para que los traten de localizar, pero no tienen éxito. Luego de ello, se van a descansar a un árbol, en el cual al despertar al día siguiente, vemos cómo son recibidos por un apatosaurio, con el cual Alan Grant prueba su teoría de que si no se mueven, no los ve, con lo cual no se mueve durante un momento mientras el animal se está alimentando. Luego de esto, vemos como tose y el apatosaurio se espanta y voltea a ver a todos lados, pero como ellos se quedaron quietos, después y al cabo de unos minutos, el apatosaurio vuelve con su alimentación y dice, impresionante, de plano no nos puede ver si no nos movemos. Entonces en ese momento dicen, bueno, es momento de seguir, pero en ese momento llega el tiranosaurio a darse un festín con los apatosaurios. Luego de esto podemos ver otra escena donde el personaje de Lex le está dando de desayunar a la cría de un pequeño Triceratops, y después de ello ya deciden continuar con el viaje, con lo cual esa escena cuando están alimentando al pequeño Triceratops vendría a ser ese encuentro que tienen Ben y Bumpy. Y por otra parte, cuando menciono de que se meten a la van donde encuentran la tablet, que hablan sobre los brachiosaurios, y aquí es donde muchos dicen, pero ¿por qué los mencionan? ¿Y por qué luego el ataque del T-Rex? Bueno, hace alusión a esa escena de que están con el apatosaurio, donde después es interceptado por el T-Rex para cazar a estos animales. Siendo guiños que dentro de la serie pueden sentirse como relleno, pero una vez que ya lees la novela ya dices, es por esto. Pero prosigamos con la serie. Pero regresando con los campistas, como lo había mencionado, vemos que llegan a la parte del laboratorio y estos deciden entrar para tratar de buscar ayuda o tratar de comunicarse. Y es aquí cuando vemos al científico Eddie, el cual habíamos nombrado que tenía una tarjeta de feliz cumpleaños. Y ya se menciona que es uno de sus peores cumpleaños, pero se le pondría peor, pero ahorita llegamos a esa parte. En el cual habla con los chicos y les dice que no tienen comunicación. Y haciendo un crossover entre la que es la novela y la película de Jurassic World, dice, lo que es de la señorita Claire, el señor Masrani, no tienen ni idea de lo que están haciendo aquí. El señor Henry Wu está creando monstruos. Las cosas se les ha salido de las manos. Pero ese no es el caso. ¿Ustedes cómo llegaron acá? Donde mencionan los chicos que llegaron a través de una camioneta, una van, y dice, ¿una van? Y yo aquí perdiendo el tiempo. Y como dirían, cada quien se rasca con sus propias uñas. Y decide dejar a nuestros protagonistas a su suerte, subiéndose la van. El personaje de Jazz, que es la más atlética, intenta alcanzarlo, pero tropieza con el pequeño anquilosaurio, con lo cual vuelve a retomar la carrera o el paso largo para alcanzar esta camioneta en movimiento. Vemos que cuando está a punto de interceptarla, llega de nueva cuenta el Indominus, atacando la camioneta, y en ese momento vemos cómo el personaje de Eddie trata de, llamémoslo así, de ocultarse, pero termina sucumbiendo ante las fauces de este animal. Luego de ello, vemos cómo ven a nuestros protagonistas y les buscará dar caza, pero vamos a nombrar otros guiños a la novela. Regresando con el personaje de Eddie, este es un personaje que nos va a servir primordialmente para hacer alusión a lo que nos viene mencionando Ian Malcolm desde el inicio del viaje. ¿Por qué? Pongamos contexto. Si bien el personaje de Ellie Salter y el Dr. Alan Grant se nos fue introducido cuando están examinando al pequeño cuerpo del Compsognathus en las primeras historias, vemos de que igualmente se nos introdujo a Malcolm como el matemático, el cual hizo un estudio a través del cual nombró del por qué el Parque Jurásico estaba destinado a ser un fracaso o no sería como Hammond lo tenía en mente. En lo cual menciona que después del ataque que sufrió a manos del T-Rex, dice, esto fue estúpido. Realmente esto yo lo predije y fueron de oídos sordos y de todos modos lo hicieron cuando no tenían no tenían el por qué hacerlo, no tenían el derecho de hacerlo. Con lo cual menciona de que Hammond le ha ganado la ambición por cumplir ya sea un sueño que para ojos de Malcolm es un capricho, y diciendo de que todo se ha salido de control.
De que, por ejemplo, cuando Eddie menciona que Marrani, Wu y Claire no saben lo que están haciendo, igualmente dicen, ustedes no saben cómo tener la administración de este parque. Tenemos dinosaurios que han sido, digámoslo así, traídos a la vida después de muchísimos años. Y en este momento invoco a Julio Profe para explicar lo siguiente. Ok, primeramente, cuando menciona de que los animales han vuelto a la vida, que este es un ecosistema que no sería, llamémoslo así, sustentable bajo el parámetro, bajo las órdenes que quieren tener, pues realmente hace alusión a una serie de factores. Primeramente, lo prueba justamente estando en la isla. Se nos revela que cuando fueron creados los Compsognathus, se hicieron en 3 tandas, de que fueron creados 3 grupos, de los cuales, si se supone que no podrían reproducirse, se supondría de que el plano, o bueno, la gráfica solamente tendría 3 picos, siendo las 3 tazas, o siendo las 3, llamémoslo así, las 3 veces que fueron creados estos animales, pero muestra que en el gráfico que los animales se están reproduciendo, por lo cual no hay picos en los mismos. Luego de ello, también se nos habla de que la tasa de crecimiento, de que la vida no puede ser contenida. Como ya lo hemos visto en la película de Jurassic Park, la vida se abre camino, cosa que vemos igualmente nombrado aquí en la novela, pero de una forma, llamémoslo así, un poco más desarrollada. Pero no nombremos más. Es importante nombrar otra cuestión. Hablamos de la teoría del caos, que estudia fenómenos no lineales, que no obedecen una sola regla, que van a ir variando conforme el tiempo, en el cual un suceso puede parecer que sea el mismo, pero siempre va a variar en el mismo. Por ejemplo, tenemos tasa de crecimiento exponencial representados con una K, en la cual sabemos de que una vez que tenemos este tipo de crecimiento, va a llegar a un momento en el que va a llegar a su límite hasta que tienda a 0. Claro, ¿esto por qué? Por los recursos. Mientras más población haya, los recursos lentamente van a ir escaseando hasta llegar a este momento en el que ya no va a haber más, en el que la vida no puede proseguir de la manera que está establecida en el modelo lógico-matemático, porque si no, imagínense, sería como si nosotros tuviéramos de repente 5 hijos, o sea, los recursos se van a acabar muy rápido. Pero esas son otro tipo de cuestiones que se hablarán más adelante. Entonces, con esto, Ian Malcolm trata de hacerle reflejar de que esto estaba destinado. Y dice, y creo que viene algo peor. Pero ese algo peor lo tocaremos más adelante. Pero regresando a la serie, por otra parte, el personaje de Eddie. Vemos que es asesinado por el Indominus Rex, pero vemos que escapó por su propia cuenta. Este es otro guiño a la novela. ¿De qué manera? ¿Se acuerdan que hablábamos de que Nedry escapó con los embriones? Bueno, se dirige al muelle para toparse con el agente de Biosyn, pero lamentablemente termina entrando en el recinto de los Dilophosaurios. Como él no tomó la, llamémoslo así, la excursión, no conocía a los dinosaurios, solo sabía que había esas criaturas afuera. Entonces dice, me estoy tardando demasiado, y se baja del coche para buscar una referencia. Entonces en ese momento escucha un ulular, pero no le da importancia, mientras se sigue preocupando por su plan y idea uno nuevo. Luego de ello, vemos que vuelve a escuchar el ulular, y esta vez pone atención, y ve que hay algo a lo lejos que se está acercando, hasta que llega un momento en que se acerca lo suficiente, y ve que es una criatura de color amarillesco pardo, con manchas negras, en lo cual podemos ver que dice, ¿y esta fregadera qué es? Y de pronto, y le escupe en el estómago, se toca, y dice, ¿qué fregados es esto? ¡Buah! El dinosaurio vuelve a escupir en el cuello, y vemos que se lo limpia, pero las manos le empiezan a ver junto a las secciones donde le cayó el veneno, y por último, llega un último escupitajo en la cara, que lo deja ciego. En ese momento, se empieza a dar golpes en el aire por todos lados porque sabe que el ataque es inminente. Luego de ello, vemos que siente que le han resbanado o que le han rebanado el estómago, donde empieza a sentir una masa que da a entender que son sus intestinos. Luego de ello, empieza a sentir un nuevo dolor en la parte de la cabeza, y es así como el Dilophosaurus acaba con la vida de Dennis Nedry. Y posteriormente llegando los compis a terminar de comerse lo que el Dilophosaurio ya no se comió, siendo este guiño a la novela. Obviamente en la serie está reflejado de un modo más suave, en el que obviamente no se muestra ninguna muerte, pero se da a entender esta parte, de que como él escapó por su propia cuenta, fue un traidor a final de cuentas hacia nuestro grupo de protagonistas. Igualmente como lo que estaba haciendo una traición a Ingen y a sus compañeros en Jurassic Park,
con lo cual se tenían bien merecidas esta muerte bajo esa premisa, bajo ese concepto. Pero sigamos con la serie. Continuando con nuestros protagonistas, vemos de que inician una persecución con el Indominus Rex, de la cual los campistas logran salir ilesos, en la cual el personaje de Jazz se sube en la camioneta y logra escapar. Luego de esto, piensan que ya se han salvado y empiezan a celebrar, de la cual podemos ver cómo se vuelven a unir, pero como Jazz pasa a través de unas piedras, hacen de que, llamémoslo así, Sammy pierda un poco el equilibrio y se da a entender de que se le cae el teléfono de esta Brooklyn. En ese momento esta Brooklyn se enoja y dice, lo sabía. Y esta Jazz comete un error de conducción. Quita los ojos del camino, volteando a ver a Sammy y le dice, Sammy, ¡puf! Y vemos como tienen un accidente. Y es aquí donde acaba este episodio. Iniciando el sexto episodio, podemos ver de que nuestros protagonistas logran salir de la van con algunas heridas o lesiones menores, pero en teoría están bien. Luego de ello, vemos cómo esta Jazz se aleja enojada del grupo, en lo cual Sammy va detrás de ella a decirle, intenté decírtelo, pero Jazz está demasiado enojada como para escucharla, en la cual esta Jazz le pregunta el por qué, y Sammy dice, soy un espía, fui contratada por Manticore para examinar algunos restos de dinosaurios o llevarles evidencia, ya que no tenía de otra, mi familia necesitaba el dinero. Con lo cual aquí se nos da una introducción del por qué está en el parque. Luego hablaremos de esto. Siguiendo con esto, aquí vemos cómo intenta convencer a esta Sammy, a esta Jazz, de que realmente quiere ser su amiga, pero esta Jazz no se lo cree, a lo que le dice, vete lejos o aléjate. Luego de ello, vemos cómo aparece el Indominus Rex, pero se sigue de largo. ¿Por qué? Porque vemos esa escena donde es perseguido por un helicóptero con una ametralladora que le busca dar fin a este monstruo, llegando a la parte del aviario. Pero antes de seguir con esto, podemos mencionar de que esta empresa de Manticore vendría a ser la otra empresa rival de InGen, en este caso Biosyn en la novela, y en este mundo de Jurassic World sería Manticore, empresa que se rumorea mucho que veremos en la siguiente entrega, Jurassic World Dominion. Claro, a fechas que grabo esto que todavía no ha sido liberada la película. Pero dejando eso de lado y continuando en la serie, podemos ver de cómo el Indominus llega al aviario y en ese momento desata el caos. Claro, para los que ya vimos la película saben de qué escena estamos hablando. Luego de esto, podemos apreciar cómo sale una serie de pteranodones, pero no vemos a los dimorfodones. Muy extraño, pero eso lo hablaremos tal vez en otra ocasión. Nuestros protagonistas o nuestros campistas, para salvarse del ataque de los pteranodones, deciden entrar en una atracción de unos kayaks, en la cual vemos cómo ingresa un pequeño pteranodón que les quiere dar caza. Pero para conveniencia del guión y para hacer drama en la serie, se cierran las puertas del elevador que los lleva a la atracción en el último segundo o en el último momento. Luego de esto, vemos cómo llegan a la parte de la atracción de los kayaks, donde toman uno para proseguir su camino. Y es momento de hacer otros guiños o de nombrar otros guiños a la novela. Primeramente, regresamos con Timmy, Lex y Alan Grant. Una vez que ellos siguen su camino de regreso al parque, Timmy señala llamémoslo así, un río y dice, podemos tomar este río para llegar más rápido. A la cual dicen, va, creo que por aquí ha de haber una balsa o algo que podamos usar. Se dirigen allí y en el momento en el que llegan, se dan cuenta de que hay un tiranosaurio, tratándose del espécimen más grande. Alan Grant se acerca con cautela, pero descubre de que el animal está dormido, con lo cual les da la señal a los chicos para que puedan ir por la balsa que está ahí y poder escapar. Pero como es de costumbre, según en la novela, el personaje de esta Lex empieza a toser en mal momento, despertando a la fiera, con lo cual les empieza a dar caza en el río, logrando aturdir a nuestros protagonistas. Pero antes de que pueda acabar con ellos, vemos cómo aparece el espécimen más joven de tiranosaurio, donde podemos ver que los desafía por una presa que el espécimen o el tiranosaurio más grande había conseguido. Y el tiranosaurio sí, condenado, ven acá y va detrás de él para, yo creo que matarlo, darle una lección de apréndete a ganar tus cosas. Pero dejando eso de lado, vemos de que nuestros protagonistas
Continúan su viaje y llegan a la parte de un aviario, en la cual son atacados por una serie de pterodáctilos, en los cuales el doctor Alan Grant pensó de que no hacía nada, pero resulta que en la novela son muy territoriales y atacan a los cuidadores, en este caso atacando a nuestros protagonistas. Logran salir con algunas heridas menores y deciden continuar su trayecto por el río. Y regresando a la serie, podemos ver que después de este acontecimiento volvemos a un plano donde están David y Roxy, tratando de buscar ayuda, pero tras los productos fuera de contención, es imposible en que les den importancia a ellos, ya que la prioridad para Jurassic World es los visitantes que se encuentran en la zona central, donde hay un mayor riesgo de que haya un ataque o de donde haya varios heridos. Luego de esto, podemos nombrar a otro guiño en la novela que va ligado a esta parte del río. ¿Por qué? Vemos de que es de día y vemos que el personaje de Gennaro y Muldoon se dirigen para cazar o tratar de sedar al tiranosaurio, en la cual Hammond había ordenado de que fuera, llamámoslo así, capturado esa misma noche, pero intentan buscar el jeep donde estaban las armas, jeep que fue tomado por Dennis Nedry, y le dice Muldoon a Hammond: yo no voy a ir a cazar esa maldita bestia en la oscuridad hasta no saber cómo voy a atraparlo. Usted no quiso armas en su parque, no quería que acabáramos con sus preciados dinosaurios, donde se arma una discusión muy fuerte. Pero bueno, llega el día siguiente y van Gennaro y Muldoon, ahora sí, a tratar de cazar al tiranosaurio, ya que ha sido localizado el jeep donde estaba Dennis Nedry, en el cual llegan y ven a los compis terminándose de devorar lo que quedaba de este infeliz, en lo cual toman una serie de armas que es un tranquilizante y un cañón si no recuerdo. Luego de ello, vemos de que logran interceptar al tiranosaurio, según yo siendo el espécimen más grande, que está entre la maleza o que está entre los árboles, en los cuales este último los termina viendo e intenta darles caza. Pero lo que es el personaje de Gennaro, que va conduciendo, presiona lo rápido y furioso el coche para no ser atrapado por el dinosaurio. Mientras que vemos que el personaje de Muldoon le dispara un tranquilizante, bueno, dos tranquilizantes al dinosaurio, los cuales no le hace efecto en el momento, pero lo hablaremos más adelante. Con lo cual, esa escena donde Dave y Roxy deciden tomar, llamémoslo así, acciones por su propia mano robando el coche, es esa escena donde Muldoon y Gennaro se van a buscar cazar o dormir, tranquilizar a el tiranosaurio, haciendo alguno de los especímenes, sea el más joven o el más grande, que en la novela se da a entender que es el espécimen más grande. Luego de esto, y volviendo a la serie, vemos que nuestros campistas siguen su travesía ahora en los kayaks, en los cuales podemos ver que pasan cerca de dos Parasaurolophus, los cuales se me hizo muy extraño que brillaran, ya que eso nunca había visto en la serie de películas de Jurassic Park, así como en la serie de películas de Jurassic World, en la cual pues dije, esto es un guiño a Avatar, a la serie de películas hechas por James Cameron, donde pudimos ver que hay una serie de criaturas que brillan, sean caballos o otro tipo de animales. Luego de esto, vemos como aparecen otros Parasaurolophus, otros dos, en los cuales se empieza a ver tensión junto a los protagonistas. Y en un plano vemos como Bumpy le está gruñendo a dos Parasaurolophus. Y luego vemos que se escucha algo y los Parasaurolophus terminan asustándose y regresando a donde se encontraban. Nuestros protagonistas vemos de que se quedan de qué ha pasado. Oigan, pero seguimos avanzando y esto no estamos remando. ¿Qué pasa? Bueno, retomemos la novela y vamos a uno de mis guiños favoritos de toda la serie y del libro, siendo un momento que me fascina. ¿Por qué? Ok, una vez que han logrado salir del aviario, vemos que Alan Grant y compañía siguen su trayecto y de pronto escuchan unos ululares y descubren que es una serie de Dilophosaurus que están en un tipo de ritual de apareamiento, en el cual podemos ver cómo estos se empiezan a ulular entre ellos, pero llega un momento en que se ponen tensos y escucha el ¡muah! Y de pronto vemos de que Alan Grant sabe lo que está pasando. El tiranosaurio está detrás de ellos porque el tiranosaurio quiere seguirles dando caza a nuestros protagonistas. Entonces en ese momento es cuando ven a que hay una oportunidad. Alan Grant le dice a Timmy y Lex: es momento que avancemos, pero necesito que se queden quietos y no hagan ruido. Aprovecharemos esto. Entonces en ese momento vemos cómo ellos continúan su trayecto. Y cuando pasa la balsa, el tiranosaurio ruge
y los dos Dilophosaurios igualmente. Y es aquí donde viene un guiño pero brutal, porque ese plano, ese render, véanlo bien. Esta primera imagen que están viendo en pantalla, la del tiranosaurio rugiéndole a los Dilophosaurios. Ahora veamos este plano. Es Bumpy rugiéndole a los Parasaurolophus o haciéndoles una señal como de ey, ey, ey. Es un guiño brutal. Y como lo había mencionado, al inicio pudimos ver de que había dos Parasaurolophus, son los dos Dilophosaurios. Es algo que me encantó de la novela. Luego de ello vemos que nuestros protagonistas van con dirección a unos rápidos y finalmente a una cascada, en la cual no spoileré todavía porque hay que seguir viendo la serie. Vemos de que caen en la cascada y llegan en un ducto que los lleva a la laguna de Jurassic World, laguna donde se encuentra el mosasaurio. Entonces Kenji dice, sé exactamente dónde estamos. Estamos en el recinto del mosasaurio. Y es en ese momento, con unas referencias a lo que fue la película de Steven Spielberg, Tiburón o Jaws, vemos ese plano como un tiburón, como un cazador sigiloso, se mueve en su entorno. El mosasaurio está midiendo el terreno. Y en ese momento deciden nuestros protagonistas correr por su vida, siendo una persecución muy emocionante porque sabes de que estás en territorio enemigo, estás en territorio minado, si lo podemos llamar así. Luego de ello, vemos que Kenji y Sammy logran llegar, Ben logra llegar, Brooklyn y Darius también, pero vemos que el personaje de Jazz dice, les voy a hacer ganar tiempo, así que deja a Ben solo junto a Bumpy para que puedan llegar y distrae al mosasaurio. Y dice, esto fue una mala idea. Luego de ello, vemos como el personaje de Kenji mueve la grúa donde ponen a los tiburones blancos para que el mosasaurio sea alimentado. Le dice, súbete aquí. Ella lo hace. Y vemos de que al hacerlo, se nos hace otro guiño a lo que es los saltos que da este tremendo mosasaurio para alimentarse. Lo que podemos ver, por ejemplo, cuando caza el tiburón blanco en Jurassic World. O por ejemplo cuando caza el cazador, o bueno, uno de los trabajadores que quieren recuperar el hueso del Indominus, que igualmente hace esos brincos y una toma brutal. Luego de esto vemos de que esta Jazz logra llegar a tierra, pero se lastima el tobillo. Y es aquí donde los protagonistas toman un pequeño descanso. Pero antes de seguir con la serie y aproximarnos al final de ese episodio, mencionemos otros guiños a la novela. Pero regresando con Alan Grant y compañía, podemos ver cómo esos se dirigen a la cascada, en la cual, si miramos hacia abajo, estaba ya el tiranosaurio esperando con las mandíbulas bien abiertas. Luego de esto logran escapar y el tiranosaurio logra distraerse con un chaleco salvavidas. Logran evadirlo para pasar detrás de la cascada, en la cual descubren que hay una serie de habitaciones que dicen, tal vez aquí podemos conseguir algo de ayuda o encontrar comunicación. En este momento el doctor Alan Grant se mete a una habitación oscura en la cual es atacado por el espécimen joven de un velociraptor, un espécimen muy pequeño, el cual es capturado por él y es lastimado por un arma que tenía ella a la mano. Luego de ello vemos que se cierra su puerta detrás de él y con lo cual Lex y Timmy no saben qué hacer. En este momento entra el hocico del tiranosaurio y saca su lado Venom. ¿Por qué? Porque con su lengua empieza a esculcar todo lo que hay en la isla. En ese momento toca el cuerpo de Timmy y entonces como una boa constructora se empieza a enrodar en su cuerpo. En ese momento Lex no puede hacer nada, pero de pronto el tiranosaurio cierra sus mandíbulas, se lastima su lengua y cae. A lo que se preguntan ¿qué ha pasado? De pronto vemos que la cascada se ha detenido y que la puerta se ha abierto, donde Alan Grant dice, bien hecho chicos, ¿qué hicieron? Ellos responden, no hicimos nada. Regresemos a la sala de control. Vemos que una vez que ven que han caído el animal, dicen, lo logramos. Muldoon sí le dio al tiranosaurio. De pronto vemos que dice, peligro, peligro. Y ellos se quedan de qué ha pasado. Pongamos contexto. Una vez que se lleva la discusión entre Hammond y Muldoon, dice, tenemos que hacer algo para recuperar el parque. Y ver lo que está en el sistema de la programación nos va a llevar mucho tiempo. Reinicien la corriente, pero reinician con corriente alterna, no con corriente directa, lo cual es el problema. Las cercas siguen sin ser electrificadas, con lo cual varios, llamémoslo así, varios animales siguen escapando, entre ellos unos que nombraremos ahorita. Luego de ello, vemos de que tras esto de como la energía se ha acabado, vemos que esa cascada no era natural, que era una cascada artificial, con lo cual con eso se pudo abrir la puerta
donde estaba la habitación, donde estaba Alan Grant y el pequeño Velociraptor. Luego de ello, podemos nombrar de que encuentran Alan Grant y compañía un pequeño jeep donde deciden llevar al pequeño espécimen como prueba de que están reproduciendo a los animales. En ese momento, toman su camino de regreso al parque. Una vez hecho eso, regresando a la sala de control, vemos que dicen: ¿qué está pasando? Dice: no puedo creerlo, los velociraptores se han escapado. ¿Me estás diciendo que tenemos estos malditos hijos de perra allá afuera? Sí. Y entonces dicen: necesitamos armas. Y Hammond dice: ¿qué le van a hacer a mis dinosaurios? En un tono enojado. Y Ian Malcolm responde: no, la pregunta correcta es: ¿qué nos van a hacer ellos a nosotros? Y luego de esto, vemos que inicia una persecución con los velociraptores, en los cuales se buscará reiniciar la corriente, pero hay que llegar a un edificio para poder hacerlo, en la cual vemos como el personaje de Gennaro Muldoon y otro protagonista, otro personaje que ahorita no me recuerdo el nombre, salen afuera a darle caza. Con el cañón logran volar a uno que otro velociraptor, pero esos hijos de perra no se mueren. Entonces vemos que en una de esas escenas el personaje de Muldoon se lastima el tobillo, en la cual hace referencia a lo que pudimos ver en la serie, pero llegamos a esa parte. Luego de esto, Ian Malcolm cuestiona a Hammond por sus acciones y dice: pensó que era fácil, idiotas como ustedes siempre dicen lo mismo. ¿Por qué? Idiotas con poder son lo más peligroso. Y dice: explíquese. Luego dice: sí, es por ejemplo el poder que se les ha concebido. Si no lo sabe usar, es mal empleado. Usted habla de las medicinas. Usted paga su información y quiere cobrar una fortuna por ella. Claro, esto es entretenimiento. Si fuera una cuestión de salud, todos lo tomaríamos como un robo. ¿Por qué? Porque estarían lucrando con ella del modo en que a ti te ha costado. Mientras que no todos tenemos las posibilidades de pagarlo. 1, 2. Hombres como ustedes, idiotas, dicen que se les hizo una idea muy fácil. No escuchas lo que está pasando allá afuera. Allá afuera está viviendo una guerra. Escuche todos los gritos. Destrucción. Pero bueno. Luego de ello vemos de cómo Alan Grant logra llegar con Timmy y Lex al centro de visitantes. Pero terminemos de ver el episodio. Estando con nuestros protagonistas. Vemos de que aparece Michael Bay y empieza la purga y salen las máscaras y todo eso. Ah, no, ¿verdad? No se crean. Lo que pasa es que empieza a sonar una alarma muy parecida a lo que vimos en la serie de películas La Purga. Realmente esa es la alarma. Entonces nos preguntamos qué está pasando. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Y iniciando el siguiente capítulo, vemos de que la alarma nos informa de que el último, llamémoslo así, ferry o el último barco que va a zarpar de Isla Nublar va a ser uno que va a tener lugar en la madrugada o en la mañana del día siguiente, con lo cual la misión ahora es llegar temprano al barco. Luego de ahí podemos ver de que nuestros protagonistas dicen: ¿cómo llegaremos a tiempo? Y dicen: bueno, es que Ben es lento y esta Jazz está lastimada. ¿Qué vamos a hacer? No, pues vámonos en el tren de Jurassic World. Ok, tomémoslo. Cuando iban con dirección justo ahí, se topan de que por ahí está el Carnotaurus Toro. Entonces dicen: ¿cómo lo evadimos? Entonces, a través de una serie de, llamémoslo así, de momentos de tensión, logran evadir un poco a Toro. Pero este último termina descubriéndolos e inicia una persecución por cazarlos. En ese momento vemos de que antes de que lleguen todos al tren, podemos ver de que esta Jazz sigue lastimada y que creo que Ben se aterra demasiado por la presencia del Carno, con lo cual Darius baja a ayudarla. Luego de ahí vemos de que Toro empieza a subir las escaleras para tratar de atraparlos, pero como lo dirían, todo por su mismo peso tiene que caer. Y pues la verdad, las toneladas que pesa este animal no las toleran o no las soportan las escaleras, haciendo que estas caigan. Y pues bueno, nuestros protagonistas logran llegar al tren y salir de ahí. Nombremos los guiños a la novela. Regresando al episodio anterior, ¿se acuerdan que les había comentado de que esta Jazz había pasado por donde le daban de comer al Mosasaurus? Bueno, esta escena representa cuando el T-Rex lo estaba esperando en la cascada a nuestros protagonistas. Por otra parte, cuando esta Jazz se lastima el tobillo, es cuando Muldoon se lastima el tobillo en la cacería de los raptores. Luego de esto, podemos ver de que
esa escena cuando el Carnotauro está a punto de matar o de atrapar a este Jazz. Esa escena cuando el T-Rex mete su hocico en la cascada y localiza a este Timmy. Vaya, tres pájaros de un tiro. Triple kill. Pero bueno, dejando esto de lado, vemos que nuestros protagonistas empiezan a tener interacción entre ellos, en la cual podemos conocer un poco de sus motivaciones o las razones por las que están ahí. Vamos a ver, primeramente Kenji. Él está ahí porque su padre es millonario y como Kenji tiene noción de todo lo que hay en Jurassic World, pues está ahí para pasar el rato realmente. Luego por otra parte, el personaje de Ben, siendo el más miedoso, dice: ¿tú qué haces aquí? Dice: mi madre me trajo aquí a afrontar mis miedos, pero yo no puedo. Claro, eso ya lo hice en esta primera temporada, pero ya veremos su evolución en posteriores temporadas. Luego de esto, vemos cómo esta Sammy era la espía. Vemos de que esta ya estaba ahí para promocionar una serie de tenis que van a estar afiliados a Jurassic World y que Brooklyn había ido para conseguir más seguidores o obtener algo en su blog, siendo Darius el único que había jugado el juego y ganado realmente, con lo cual él es el único que realmente se merecería el viaje a Camp Cretaceous. Pero bueno, luego de esto, vemos de que se escucha una explosión y nuestros protagonistas no le dan importancia hasta que inicia el verdadero problema. Pero bueno, antes de llegar a esa parte, vemos que esta Dave y Roxy llegan a la zona donde, bueno, la laguna del mosasaurio, donde descubren que los protagonistas van con dirección hacia el muelle a través del tren, con lo que dicen que están bien. En ese momento aparece Taurus asustando a esta Roxy y a este Dave. Pero siguiendo con los protagonistas, ahora sí, y volviendo con Alan Grant y compañía, vemos que una vez que han llegado al centro de visitantes, vemos que el Dr. Alan Grant deja a Timmy y Lex en la cooperativa, o en la zona de cafetería más bien dicho, en la cual podemos ver de cómo dice: chicos, necesito que ustedes se queden aquí, yo voy a ir a ver en qué puedo ayudar. Y se le dan instrucciones a Alan Grant para que él vaya a restablecer la energía, pero dice: necesitamos crear una distracción. En ese momento el personaje de Ellis Alder y, si no mal recuerdo, también el de Muldon salen a la reja, a campo abierto, sacando las manos y empezándose a gritar por todos lados. Y en ese momento aparecen los velociraptores que empiezan a estrellarse con todo, como si fueran unos psicópatas que están dispuestos a cazar lo que está del otro lado, y empezando a distraer a los raptores. Luego de ello vemos que el Dr. Alan Grant logra llegar al edificio y restablece la energía y logra volver a tiempo. Pero en ese momento vemos de que los velociraptores siguen atacando y se queda el Dr. Henry Wu. Esto no puede ser posible. Por algo lo están haciendo. ¿Qué pasa? Y es cuando en ese momento decide salir para avisarles de que ya tienen que volver y un velociraptor le cae por la espalda, matándolo. ¿Quién lo diría? Su creación terminó matándolo. Mató a su creador. Y vemos cómo le desgarra la espalda y se lo empieza a comer mientras sigue vivo. Muy sádico. Vemos que los velociraptores logran infiltrar por la parte de arriba, la parte más alta, o la entrada más alta del centro de visitantes, en los cuales intentan entrar por ahí, por las puertas. Estos malditos no se rinden. Luego de ello, vemos como en la sección de la cafetería, vemos que Timmy y Lex están tratando de comer algo y en ese momento ven que aparece un velociraptor. Timmy, que se esconde junto a su hermana en la sección de la comida, en la sección de la refrigeración o la cocina más bien dicho. En ese momento vemos como Timmy le tiende una trampa con la serie de, ¿cómo se llama? Una carnada que lo lleva al refri, el cual con esfuerzos logran cerrar y encerrar al animal. Luego de ello, vemos de que los animales no se rinden, con lo cual Timmy y Lex tienen que llegar a la zona de, llamémoslo así, a la zona central donde podrán tener el control del parque. Luego de esto, vemos de que la doctora Elizalder sale a inspeccionar el terreno porque se mete de no cuenta al centro de visitantes y sale por otra parte. Sale por la entrada superior de arriba, donde es interceptada por otros dos velociraptores, otra vez no me recuerdo, en la cual ella frustrada dice: no, soy demasiado joven para morir, y se avienta del techo hacia la piscina del centro de visitantes, en la cual dice: no, no voy a morir aquí, y se avienta. Y logra llegar de nueva cuenta al, ¿cómo se llama? Centro de visitantes. Mientras que más que una serie de raptores lograron ingresar, mientras otros siguen buscando el cómo llegar. En esa parte
vemos de cómo Tim y Lex llegan a la parte de los controles y tienen que cerrar todas las puertas en las cuales se comunica Alan Grant y el resto de personajes con ellos para darles instrucciones. En ese momento vemos de que aparece una serie de velociraptores que les empieza a dar caza antes de que ellos puedan presionar una serie de botones. Y empieza una persecución con ellos, en las cuales se preguntan qué va a pasar. En ese momento llega el doctor Alan Grant por otra puerta y les dicen tranquilos, todo va a estar bien, hay que distraerlos. Y los llevan a la zona de incubación, donde Timmy, para tratar de salvarse o ganar tiempo, avienta al pequeño bebé velociraptor a las fauces o a las mandíbulas de estos carnívoros que empiezan a destruir al pequeño bebé. Luego de ello, vemos de que el doctor Alan Grant los lleva a un cuarto donde dice, ustedes quédense aquí, yo los voy a proteger. En ese momento vemos como el doctor Alan Grant se mete a la zona de incubación y ve que hay una señal de peligro y descubre que hay un veneno. Con lo cual dice, bueno, les voy a dar el veneno a estos animales. Y mientras están ahí los animales buscándolo, decide hacerles una trampa. Y mientras el walkie-talkie de Staley diciendo, Alan, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Alan, responde. Lo deja como forma de distracción. Y luego les avienta un huevo que tiene inyectado esta cosa. El primer velociraptor cae y empieza a convulsionarse. El segundo, que lo ve que ha visto que su compañero ha caído, lo muerde, lo ataca, pero igualmente es víctima del veneno de esta criatura. El último no es tan, llámalo así, no es tan tonto y lo logra ver directamente y se le acerca. Y antes de que pueda hacer algo, el doctor Alan Grant le logra inyectar, si no me recuerdo, creo que en la cola, el último veneno. Y ya cuando parece que es el fin para Alan Grant, cuando ya lo tiene la mira en el punto final, y como dirían, justo, el velociraptor empieza a convulsionar y muere. Luego de ahí logran llegar a la zona de control y Timmy, que su padre era un programador, medio le enseñó a usar el programa con el cual se programó el parque y logra cerrar las ventanillas, haciendo que en el proceso mueran una serie de estos animales, con lo cual todos empiezan a celebrar de que, bueno, el peligro ha pasado. Pero ahora vamos de nuevo cuenta a la trama del barco y al final de la novela. Pero sigamos en la serie. Regresando con nuestros campistas, podemos ver que escucharon una explosión, la cual ellos se cuestionan qué ha pasado, pero no le dan importancia en un primer momento, hasta que se acercan al problema y se dan cuenta de que están siendo perseguidos por una serie de pteranodontes, los cuales buscan acabar con nuestros campistas o acercarse o destruir lo que tiene electricidad, llamémoslo así, luz, por lo cual nuestros campistas se empeñan en romper todas las luces, en fundir los focos. Pero para llegar hasta el último, llamémoslo así, el último vagón, el vagón de mando, podemos ver de que no hay nadie, de que el tren se está autoconduciendo. Pero al estar la puerta cerrada o sellada, dicen ¿qué vamos a hacer? En ese momento, el personaje de Ben se sube arriba del tren para llegar al siguiente vagón, en el cual vemos cómo es igualmente perseguido por una serie de pteranodones, pero ninguno consigue agarrarlo. Una vez llegado a la cabina de mando, se da cuenta de que el problema de la explosión que se escuchó fue que justamente para conveniencia del guión de la trama, fue de que un tren que estaba entre un intercambio de vías había sido destruido por los pteranodones, con lo cual ahí había algunos. Decían, ¿qué hacemos? Si no hacemos algo, nos vamos a estrellar contra este tren. Y en ese momento es cuando decide cambiar llamémoslo así, la dirección del tren, porque para conveniencia el guión había un cruce, y se termina cruzando, con lo cual logran evadir el peligro, llamémoslo así. Por otra parte, podemos mencionar también de que logra desaturar la puerta, pero vemos que en ese momento entra otro pteranodón y busca llevárselo, pero para fortuna de Ben, logra ser agarrado por Darius, pero entonces vemos de que el pteranodón lo suelta y vemos como en ese momento lo que Darius estaba haciendo es que estaba nada más deteniendo lo inevitable. Y es ahí cuando acaba este episodio. Iniciando el último episodio, podemos ver cómo lamentablemente Darius no logra sostener a Ben y termina cayendo en selva o bosque abierto, de la cual vemos cómo le persigue una serie de pteranodones.
Y de ahí los protagonistas se lamentan, pero se dan cuenta de que al hacer el cambio de vías para no chocar con el tren, podemos ver de que están regresando, con lo cual dicen, es mucha vuelta para volver, tenemos que saltar. Y deciden saltar en una parte, cayendo en bosque abierto, en la cual iban todavía con Bumpy, pero Bumpy se termina perdiendo durante ese trayecto de la caída. Luego de esto dicen, bueno, tenemos que seguir. En ese momento vemos cómo agarran y dicen, ¿qué hacemos para movernos más rápido? Y en ese momento Darius le recuerda a Kenji sobre los, ¿cómo se llaman? Sobre los túneles. En ese momento dice, bueno, conozco uno. Y bajan, pero se dan cuenta de que los trayectos están cerrados. Con lo cual dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y Kenji se empieza a, llamémoslo así, a presionar. No lo sé, esto no estaba aquí. De seguro en la evacuación del parque cerraron todos estos canales. Luego de ello, vemos de que tratan de buscar más alternativas y aparece una serie de compis, los cuales les empiezan como a acechar. Y ellos de, no, quítense. Hasta que aparece la amenaza. Aparece el Carnotaurus Toro. Y antes de seguir, vamos a nombrar más guiños de la novela. Una vez que se han librado del ataque de los velociraptores, vemos de que es momento de encargarnos de los últimos dos. ¿A qué nos referimos? ¿Se acuerdan que hace como unos 5 episodios más o menos hablábamos de que había 2 raptores que se infiltraron en el barco? Bueno, aquí regresa esta trama más marcada. ¿Por qué lo menciono? Porque se acuerdan que estos protagonistas tienen que llegar a tiempo al barco. Nuestros protagonistas también tenían que llegar a tiempo para demostrar de que había 2 velociraptores a bordo del barco y hacer que regresen. Entonces logran establecer comunicación de primera mano con el barco, que consiguen hacer que vuelvan hacia la isla. Y de paso les informan sobre que hay 2 especímenes que no deben llegar a tierra firme. Son localizados y neutralizados en el proceso. Con lo cual empiezan a celebrar. Y en ese momento dice el doctor Alan Grant, tenemos que mostrar la evidencia y contar cuántos de estos especímenes eran. Y a lo cual si no me recuerdo, Genaro no está como muy de acuerdo. Pero dice, usted hizo este parque, usted invirtió dinero, esta fue su maldita idea, así que vamos a ir a ese nido. Entonces, con el pequeño velociraptor que Alan Grant había tomado de la cascada, bueno, de la habitación donde está la cascada, lo dejan libre. Dice, vete pequeñín, y lo van siguiendo, donde los lleva casi a la zona de los volcanes, donde los velociraptores hicieron sus nidos. Entonces, ingresan en ellos y ven fácil como unos 64 especímenes de la especie, 3 adultos y los demás siendo crías, que de pronto ven que empiezan a tener una serie de conductas, las cuales dicen, ¿qué serán esos? Se comportan en un tipo de patrón. Eso, mientras sucedía esto, regresando a las instalaciones del parque, Timmy y Lex empiezan a jugar con los controles y empiezan a jugar con el sonido del tiranosaurio. Si bien el tiranosaurio, el espécimen más grande, parece que se ahogó o parece que está todavía durmiendo en la cascada, el otro espécimen, el más pequeño, no sabemos dónde esté. Con lo cual Hammond estaba lamentándose por todo. Dice, Henry Wu fue un idiota, me falló. Y luego dice, esto de la isla sí iba a funcionar. Y empieza a culpar a todos los demás. Luego de ello, cuando escucha el rugido del tiranosaurio, se espanta, cayendo en parte de bosque abierto, en una pequeña parte donde no puede volver a levantarse por su edad y porque tiene que escalar. Entonces en ese momento escucha a los niños que están jugando con el sonido del tiranosaurio. Luego de ello dice, malditos niños, nunca debí traerlos en esta maldita isla para iniciar. Estaba muy enojado el personaje. Luego de eso, vemos cómo aparece un compi, y luego otro, y otro, y otro, y empieza a llegar una pequeña manada de estos compis, del cual Hammond sabía lo peligroso que eran ellos. Con lo cual dice, no voy a morir aquí. Pero lamentablemente uno de estos compis le termina metiendo un mordisco, y luego otros 2. Y como sus venenos hacen que su víctima se quede dormida o se tranquilice, lamentablemente ya no puede contarla y termina desvaneciéndose. Y su futuro, o bueno, llamémoslo así, su vida termina a manos de estos pequeños desgraciados. ¿Quién lo diría? Al inicio acaban con la vida de inocentes y ahora terminan con la vida del diablo. Bueno, solo está a debate. Luego de ello, ¿a qué me quiero llegar con todo esto? Esa escena cuando los compis
están acechando a nuestros campistas. Esa escena cuando estamos viendo el tipo de comportamiento que están teniendo los velociraptores en su nido. Y también hace referencia a la muerte de Hammond a manos de estos desgraciados. Luego de ello, vemos de que llega Toro, pero sigamos nombrando más de la novela. Quiero decir de la serie. Bueno, ya vemos que aparece Toro, con lo cual nuestros protagonistas empiezan a correr para escapar de su ataque. Vemos de que tras una persecución logran escapar, llegando a una serie de tren, que dicen, bueno, por aquí hay una salida, pero vemos de que está cerrada con una parte de concreto o un tipo de material muy resistente. Luego de ello, llamamos así, se les baja el ánimo, pero en ese momento descubren de que Toro viene por otra parte, logró ingresar en esa parte, quién sabe por qué camino, pero ahí va tras ellos, con lo cual nuestros protagonistas van a tener la batalla super final y ultra violenta con este Carnotaurus, con lo cual idealizan un plan donde empiezan, como llamarlo así, a hacer el ole con él, en el cual todo termina sucumbiendo con Toro explotando con una serie de gases. Entonces, en este momento Toro sobrevive, pero nuestros campistas se ponen en posición de que están listos para más. Entonces, en ese momento el Carnotaurus, ya cansado de perseguirlos y con las quemaduras que tiene, decide retirarse, pero hace un rugido en forma de me las van a pagar. Y pues bueno, y antes de llegar al final de la serie, nombremos otro aspecto importante. Una vez que se lleva este ataque, esta persecución, podemos ver de que es otro guiño a la novela. Si bien aquí no hay un ataque como tal, vemos de que los velociraptores sospechan de que hay alguien en sus nidos, pero vemos que por su comportamiento terminan saliendo a Isla Abierta, isla en la cual vemos de que están viendo un barco y Alan Grant dice, ¿querrán emigrar? Pero bueno, cerremos la serie para cerrar la novela. Vemos de que una vez que se ha librado la explosión, hay una pequeña abertura donde nuestros protagonistas podrán escapar. Así que nuestros protagonistas deciden salir de ahí, del lugar. Y cuando llegan al muelle se dan cuenta de que ya se han ido. Luego, posterior, para ver a Dave y a Roxy que están peleando con el encargado del barco, decirle, tenemos que volver, tenemos niños ahí. Luego de esto, vemos de que dice Darius, bueno, van a venir por nosotros, si no, nosotros iremos a ellos. Y bueno, nombraré la escena postcréditos al final. Y ahora sí, llegando al final de la novela. Vemos que una vez que se quedan viendo el barco, dice que querrán emigrar, pero vemos que son espantados por un helicóptero que llega. En ese momento vemos que salen una serie de militares y dice, vamos a volar este maldito lugar. ¿Quién está a cargo? Dice, nadie está a cargo. Y vemos de que está Ellie, está el doctor Alan Grant, de que está, si no me acuerdo, creo que también Genaro, de que está Timmy Lex, no me acuerdo si está Muldon, pero se preguntan por Hammond y le dicen que fue interceptado por los compis, que Wu pues obviamente murió a manos del Velociraptor, y se menciona a Ian Malcolm, en el cual se nos hace como mención que no sobrevivió. Pero veríamos que en la segunda entrega de Michael Crichton, en El Mundo Perdido, vimos de que recibió atención médica y que sí logró sobrevivir, para después ir a la zona B, pero eso ya es tema para otra ocasión. Con lo cual los militares terminan por bombardear toda la isla. Y aquí vamos a los guiños que vi en la serie. ¿Por qué? Porque podemos mencionar de que cuando vuelan al Carnotaurus, esa escena cuando estaba haciendo el bombardeo. La primera vez que yo lo vi dije, esto no tiene un sentido, ¿cómo un Carnotaurus va a sobrevivir a esto? Y yo dije, yo quiero una casa hecha de esta cosa. Pero no, ya entendí que era un guiño a esa explosión que se lleva al final. Esa parte cuando llegan al muelle que ya se han ido, esa parte cuando se supone que deberían encontrarse con el helicóptero que los saca de la isla, que los saca como en la novela. Pero bueno, es aquí donde termina la primera temporada y donde terminan los guiños a la novela. Pasando a la escena postcréditos, vemos de que sale Bumpy y encuentra el cuerpo de Ben, el cual lo empieza como a chupar y vemos de que Ben sigue vivo. Y es aquí donde termina, ahora sí, la temporada. Vaya, sí que fue un video largo, pero la verdad es que no quería quedarme sin comentarles todos estos guiños, easter eggs y referencias que pude notar en esta. Realmente fue una serie que yo tuve la oportunidad de leer a los 2 o 3 meses de que me acabé la novela, por lo cual tenía
muy presente los elementos. Y cuando la pude ver fue una experiencia que me gustó bastante. Me acuerdo diciendo, no ma, ahora creo que podría pasar esto. ¿Cómo lo van a implementar en la serie? Y el modo en que los personajes y dinosaurios están interpretando los roles de la novela original me gusta bastante. Lo hace muy entretenido. Más sin embargo, creo que para un fan casual que no ha leído la novela o que simplemente lo ve porque hay dinosaurios, hay momentos en los que siento que puede sentirse muy lenta, muy aburrido y que se quedan cuestionando, pues, ¿qué es esto? Habiendo situaciones o elecciones que pueden ser, llamémoslo así, arregladas, resumidas de una manera incluso muy fácil. Caso en turno, lo que pudimos ver, por ejemplo, cuando el Indominus Rex ataca. Simplemente los campistas pudieron escapar desde un inicio en los túneles y llegar más rápido al centro de visitantes. Pero claro, si hacían esto, quién sabe de qué otra manera hubiera podido ser la serie. A lo mejor no tendríamos varias temporadas como nosotros lo estamos viendo actualmente. Se rumorea que en la cuarta temporada podríamos volver a ver algunos personajes, cosa que pues lo personal desconozco, pero pues bueno, lo que tenga que pasar con la serie, lo que decida Netflix así como Universal, estará bien. Pero bueno, demos una opinión rápida. Si eres un fan de los dinosaurios, esto va a resultar muy entretenido para ti. Si es alguien que está buscando todo el tiempo como complejidad y que tenga coherencia al guión, realmente habrá momentos en los que sí va a decir esto no tiene sentido, pero si lees la novela, le vas a encontrar varias easter eggs, referencias a la novela. Realmente entenderás por qué tal vez unos momentos muertos o tal vez por qué algunos momentos que parecen no tener sentido dentro de la historia de la novela ya los tiene. Caso en turno lo que vimos con los, por ejemplo, en el último capítulo con los Compsognathus persiguiendo a nuestros protagonistas, haciendo la simulación de la muerte de John Hammond, y lo que vimos en el volcán con el comportamiento de los pequeños velociraptores, entre otras cuestiones. Ahora sí que si eres un fan así tal cual de que está aburrido y quiere ver algo con Netflix, siento que puede ser algo que sea palomero, más sin embargo no será algo que esté en tu corazón o que digas, me gustaría verla otra vez, porque realmente creo que la serie no llegaría tanto a esos niveles. Gracias por haber visto este video. Te saluda el séptimo youtuber y nos estamos viendo en una próxima entrega.